Como la estructura del diplomado, el tema a tratar el día de hoy, proceso de formalización de centros poblados. Para ello tenemos a un distinguido profesional, abogado con estudios en la Universidad de San Antonio Abad de Cusco y estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio de desarrollo social y económico en el proyecto 102 de la OEA, Buenos Aires, estudio de desarrollo directivo y gerencial en la Universidad de Piura. Es gerente de la asesoría legal de Petroperú, docente universitario, autor de numerosos artículos en materia civil, derecho de las personas y derechos reales, coautor y coordinador de la obra en 3 tomos, Instituciones del Derecho Civil. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Víctor Guevara Peso. Estimados colegas, el derecho, como ustedes bien saben, es un campo en el que a través de normas se procura resolver cuestiones de la realidad social y económica del país. Por eso es que vamos a comenzar esta charla de derecho, refiriéndonos un poco antes a lo que constituye el problema de la vivienda. Todo este tema de formalización de la propiedad está orientado a resolver el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda es uno de los 4 grandes problemas que aquejan a la población nacional. Los otros grandes problemas son el problema de la educación, el problema de la salud y el problema del empleo. Estos 4 grandes problemas afectan principalmente a quienes componen una capa grande, importante de la población, que representa el 30% más o menos, más o menos 10 millones de personas que componen el estrato de las personas en situación de pobreza. Bien saben ustedes también que de esos 10 millones, más o menos unos 3 millones están en situación de extrema pobreza. Yo soy un convencido de que, por lo menos para atender estos grandes problemas del país, el Estado tiene que participar. No hay manera de resolver el problema de quienes no pueden ir a la escuela, no pueden recibir educación, que no tienen recursos, si es que el Estado no se decide a ofrecerles una educación adecuada y una educación gratuita. Lo mismo sucede con el tema de la salud. Hay esfuerzos diversos para atender el problema de la salud, pero todavía hay considerable número de pobladores, de compatriotas que no tienen resuelto el problema de la salud. Y lo mismo sucede también con el problema del empleo. Yo no creo que el Estado deba sustituir a la empresa privada en lo que la empresa privada puede hacer, pero bajo el principio de subsidiariedad, aquello que la empresa privada no puede solucionar, no puede resolver, tiene que resolver el Estado. Y tiene que resolver el Estado, como les decía, sobre todo en lo que concierne a estos 4 grandes problemas, que son los 4 grandes problemas de carácter material, en el aspecto material. Hay otros problemas también importantes que no están precisamente en el campo de lo material, pero en el campo de lo material estos son los 4 grandes problemas. Yo les decía que estos problemas aquejan principalmente a las personas que están en situación de pobreza. La pobreza se define como la falta de capacidad de producir o de desarrollar potencial productivo. Mejor dicho, la privación de capacidades que sufren las personas, de capacidades, de posibilidades y derechos para realizarse en la vida. Esas personas son las que sufren pobreza. Se considera que aquellos que tienen un salario no mayor de $2.16 al día son las que están en situación de pobreza, y las que tienen un salario de 1.16,
personas que están en extrema pobreza, que no pueden ni siquiera atender, ni siquiera resolver sus más premiosas necesidades. Entonces decía pues que el Estado, a mi juicio, debe resolver estos 4 grandes problemas, y en lo que concierne a la solución del problema de la vivienda, el Estado ha hecho, desde el año 36, 38 más o menos, ha hecho algunos esfuerzos, ha dado algunos pasos para resolver el problema de la vivienda. Pero como en el caso de la educación, como en el caso de la salud, quizás también como en el caso del empleo, el Estado no ha hecho lo que debía hacer. Es a partir, creo yo, a partir de la creación de COFOPRI, que comienza a encaminarse una solución inteligente, una solución razonable, que hasta el momento ha dado respuesta a la necesidad de muchos millones de personas. Antes, ya lo he dicho, ha habido esfuerzos consistentes principalmente en la construcción de viviendas. Desde el año 36, 39, con el programa de barrios obreros aquí en Lima, se pretendió resolver el problema de la vivienda, pero no se llegó a satisfacer las necesidades de vivienda. Después hubo otras iniciativas, otras instituciones que también perseguían lo mismo, la Junta Nacional de la Vivienda, el mismo Banco Central Hipotecario, destinado a proporcionar crédito para la construcción de viviendas, y finalmente la empresa nacional de edificaciones, que es la última institución predecesora de COFOPRI. Hasta ese momento se decía que lo que había que ofrecer al poblador era techo. Y ofrecer al poblador techo significa pues gastar cuantiosos recursos de los cuales no dispone el Estado. El giro que se da a partir del nacimiento de COFOPRI es el de proporcionar no techo, sino suelo, para que el poblador, el poseedor de ese suelo, sea el que construya, el que se ponga techo, el que haga su autoconstrucción, y si tiene un poco, consigue un poco más de recursos, construir con la ayuda de otras personas la vivienda que necesita. Entonces, en eso consiste el giro, el cambio radical que se produce con el nacimiento de COFOPRI a partir del año 1996. Hasta el 96 la cosa había sido distinta. Una cosa que agudizó considerablemente el problema de la vivienda fue la migración del campo a la ciudad. Por los años 50, 60, por diversas razones de carácter económico, sobre todo por la expansión, la cierta expansión industrial que tuvo el país, se produjo una sostenida, una considerable migración del campo a las ciudades. Todos recordaremos esa gran migración que se produjo, por ejemplo, con el auge de la industria pesquera hacia Chimbote. Chimbote, que era una pequeña caleta de pescadores, se convirtió de pronto en una gran ciudad, en una gran urbe desde el punto de vista de la cantidad de personas que vivían ahí, pero en condiciones no muy satisfactorias, en algunos casos hasta deplorables. Otro factor que determinó la migración del campo a las ciudades fue la reforma agraria. La reforma agraria, muchos campesinos se vieron en la urgencia por la falta de apoyo técnico, por la falta de apoyo económico, por la falta de una orientación que es la que determinó en cierta forma el fracaso de la reforma agraria. Al ver que sus tierras no les rendían como antes, se vieron en la urgencia y en la necesidad de emigrar a las ciudades. Muchos lo hicieron también en busca de educación, en busca de universidades. No nos olvidemos que hasta los años 60 creo que no hay más de 8 o 10 universidades en el país. Entonces, a la Universidad de Cusco, de donde yo soy, por ejemplo, veíamos nosotros llegar
ciudadanos, compatriotas de Puno, de Apurímac, de Ayacucho, porque no había en esos departamentos universidades. Es otro factor que determina la migración del campo a las ciudades. Hasta el momento, COFOPRI ha expedido 2.169.300 títulos. Esta expedición de títulos se hace a quienes acreditan posesión sobre los terrenos que tienen que ser principalmente del Estado. Algunos datos que les voy a dar les van a proporcionar a ustedes una idea más objetiva, más gráfica del problema de la vivienda. Voy a hacer esto antes de entrar al tema propiamente dicho. He querido hacer este exordio, esta introducción, porque era necesario situarse frente al problema de la vivienda. Cuando nosotros vamos a hablar de la formalización de centros poblados, nos estamos refiriendo, como decía al comienzo, al problema de la vivienda. Por eso he querido caracterizar a través de algunos rasgos, a través de algunas referencias, el problema de la vivienda. Lo he pintado como ha sido tratado en el país y como es en el país a lo largo de todo el tiempo, desde el inicio del siglo XX más o menos. Quiero decirles que el 41.83% de la población que necesita de vivienda vive en extrema pobreza. El 41.83%. El año 2000, la población urbana del país representaba el 73%. El año 2000. En el año 2010, de 73% ha crecido la población urbana del país a 83%. Eso significa que las ciudades están creciendo en desmedro del campo. La gente sigue trasladándose todavía de manera más o menos masiva del campo a la ciudad. Lo que nosotros en este momento llamamos pueblos jóvenes o asentamientos humanos u otras denominaciones que vamos a ver ahora, por los años 60 se denominaron, creo que no hay persona contemporánea mía, creo que por ahí todavía existe algún superviviente como yo de aquellos tiempos, de los años 60. En los años 60, digo, a lo que ahora nosotros denominamos asentamientos humanos, o centros poblados u otras denominaciones que vamos a revisar ahora, se les llamaba barriadas. Recordarán los que todavía pertenecen a esa época, creo que más o menos tengo un coetáneo al frente. Lo felicito por sobrevivir conmigo. Las barriadas representan en Lima, o sea, los asentamientos humanos, etc., representan el 25% de la población. Imagínense ustedes, es bastante. ¿Cuántos habitantes tiene Lima? Lima tiene más o menos 9 millones de habitantes. Digamos que 10 para complacer su observación, pero creo que más o menos estamos en 9. 9 millones de habitantes, o sea, 4,5, 2 puntos y tanto de personas, 2,5 millones de personas que viven en asentamientos humanos. O sea que todavía la tarea de formalizar espera mucho esfuerzo. Demanda todavía tarea, trabajo. Otro datito que también quiero darles antes de entrar al tema propiamente dicho de centros poblados es que el Estado es propietario de 570.000 hectáreas de terrenos ubicados en 18 ciudades. Repito, el Estado es propietario de 570.000 hectáreas de terrenos ubicados en 18 ciudades. Ustedes van a ver dentro de un instante la razón por la cual estoy mencionando esta cifra. O de una vez lo digo. La formalización se lleva a cabo sobre terrenos que principalmente han sido del Estado, o terrenos municipales,
o terrenos llamados fiscales, que no son propiamente del Estado, sino de empresas estatales, por ejemplo. Son 570.000 hectáreas de terrenos ubicados en 18 ciudades. Ahora sí entramos al tema pues, de formalización de centros poblados. Para entrar al tema de formalización de centros poblados, voy a mostrarles, un poco desordenado está esto, pero vamos a ordenarnos. Voy a mostrarles la diapositiva 8. Voy a avanzar hasta la 8. No, está ahí, está la 9. Varias son las modalidades a través de las cuales o con las cuales trabaja COFOPRI para su tarea de formalización. Trabaja sobre posesiones informales. Vamos a ver también dentro de un ratito a qué se llaman posesiones informales. O sea, formaliza posesiones informales. Trabaja sobre mercados. Dentro de las posesiones informales están los centros poblados. Vale decir, la posesión informal es el género y una de las especies de posesión informal se llama centro poblado. Pero no solo trabaja formalizando propiedad en posesiones informales, sino también formalizando propiedad en mercados, por ejemplo. Formalizando propiedad a través de prescripción masiva e individual. Hace también formalización a través de regularización de tracto sucesivo. También formaliza urbanizaciones populares. Las urbanizaciones populares son las organizaciones de los pobladores que se institucionalizaron para buscar la forma de en conjunto conseguir unos terrenos, quizás comprarlos, quizás gestionar la compra, y no llegaron, no culminaron su propósito, quedaron en medio camino por diversas razones. Entonces, COFOPRI les ayuda a que culminen su intención. Y por último, COFOPRI formaliza también viviendas que fueron del Estado y que estaban adjudicadas, por ejemplo, a ENACE, por ejemplo, a los municipios, por ejemplo, a la Junta de la Vivienda, que quedaron también en medio camino, no se llegaron a inscribir, etc. Entonces, COFOPRI les ayuda en la tarea de formalización. Ahora que ya hemos nosotros ubicado nuestro tema, ¿dónde está nuestro tema? ¿En cuál de los rubros que he mencionado? En el primero, ¿no es cierto? En el primero. En los centros poblados no son sino una especie de posesiones informales. ¿Ya? Ahora vamos a retroceder un poquito. Hay una enredada, una tupida maraña, casi una selva de dispositivos, debe haber 40 dispositivos o más, que regulan la actividad de COFOPRI. No nos vamos a referir a todos para desarrollar el tema que nos trae. Vamos a referirnos solo a 4 normas, que son normas centrales para nuestro propósito, que son normas centrales para la labor que cumple COFOPRI. A través del estudio del análisis, ahora sí estamos en terreno puramente jurídico, estamos entrando al terreno puramente jurídico. A través del estudio de estas 4 normas, vamos a ir recogiendo la información que nos va a mostrar cómo es que COFOPRI formaliza predios en centros poblados. Para eso vamos a mostrar en primer lugar el contexto. El contexto está dado por el decreto legislativo 803 del 15 de marzo de 1996.
Este es Decreto Legislativo 803. Este Decreto Legislativo 803 fue modificado. Por la ley 27046 del 31 de marzo del año 98. Yo diría, saben ustedes, que esos 3 años comprendidos entre el año 96 y el año 99, COFOPRIS estuvo en proceso de implementación, de organización, estuvo haciendo un trabajo preparatorio para lo que vendría después. Entonces, en ese periodo de trabajo preparatorio, se dio a continuación este decreto legislativo 803, que tiene el título, el decreto legislativo 803 tiene el título de Ley de la Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Ley de la Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. O sea, a través de esta ley lo que se quería era promover el acceso a la propiedad formal. ¿Qué cosa es propiedad formal? Eso vamos a ver también dentro de un instante. Esta ley, este decreto legislativo, mejor dicho, fue modificado por la ley 17046 del 31 de marzo del año 98. Es que sucede que en el proceso de implementación se fueron descubriendo algunas cosas que era necesario rectificar, corregir, modificar. Por eso es que el año 98, o sea, 2 años después del decreto legislativo 803, se modificó el decreto legislativo 803, y en esta modificación hecha por la ley 27046, en la 11ª disposición transitoria se dispuso que las normas de uno y otra, o sea, del decreto legislativo y de la ley, serían recogidas en un texto único. El texto único fue dado por el Decreto Supremo 009-99-MTC. Esta es, en realidad, la norma inicial de la tarea de formalización de predios del país. Decreto Supremo 009-99-MTC. Pero, como la partida del nacimiento se da a partir del decreto legislativo 803, yo hago el desarrollo mencionando el decreto legislativo 803. Estos detalles que he dado son detalles para los estudiosos que quieren un poco más de precisión en la información. ¿Qué cosa es el decreto legislativo 803? Declara de interés nacional la promoción del acceso a la propiedad formal y su inscripción registrada. Interés nacional. O sea que el país debe poner interés en este problema que había sido fragmentariamente atendido, parcialmente atendido en oportunidades anteriores, en tiempos anteriores. Ahora todo el interés nacional debía volcarse para la tarea de formalización de predios del país, para resolver, no nos olvidemos, el problema de la vivienda, ¿no es cierto? Para resolver el problema de la vivienda. ¿Y quién debía conducir? ¿Quién debía organizar? ¿Quién debía ejecutar y programar esta tarea de la formalización? Ahí se crea COFOPRI. COFOPRI, que inicialmente se llamó Comisión de Formalización de la Propiedad Individual. COFOPRI, como dice en la ayuda, debía estar presidida por un ministro de Estado. Esa jerarquía y ese nivel, esa importancia se le dio a COFOPRI. Ahorita no la preside un ministro de Estado, pero no porque haya decaído su importancia, sino porque ya se ha hecho todo lo necesario para que siga funcionando, para que funcione bien. Ya no es preciso que un ministro de Estado tenga los ojos puestos todos los días sobre el COFOPRI. Ahora hay un director ejecutivo que lo designa el ministro de Vivienda en este caso, porque depende del Ministerio de Vivienda, COFOPRI. Y
ya de esa manera funciona. Les he contado a ustedes que hubo antes de COFOPRI, que hubieron varias instituciones sucesivamente dedicadas a ejecutar la tarea de dar viviendas a los pobladores, sobre todo de menores recursos. Todas estas instituciones tenían diversos documentos valiosos, planos, títulos, estudios, en fin, multiplicidad de documentos, todo un acervo documentario importante que no se debía perder. Entonces, el decreto legislativo 803, a través del texto único posterior, establece que todo el acervo documentario de las entidades estatales debía pasar a COFOPRI. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor, para el desarrollo de 2 horas? Pregunto para no exceder. Voy a dejar más bien un poquito de tiempo para las preguntas que vienen y voy a procurar que nuestra conversación se desarrolle en este tiempo. Se dispone también que en lo sucesivo el registro predial urbano, que hacía poco se había creado, dependería del mismo ministro que regiría COFOPRI. Esto porque era en el registro predial urbano donde debía recogerse todo el trabajo de la formalización. Es decir, no terminaba la tarea de formalización con dar títulos, como antiguamente se hacía, sino era necesario, sobre todo, inscribir esos títulos para darles la seguridad jurídica necesaria y para darles la compatibilidad, que son caracteres constitutivos de la inscripción, para que tuviera, mejor dicho, el poblador titulación firme, inobjetable, indiscutible. ¿Qué más contiene el decreto legislativo 803? No nos olvidemos que estamos estableciendo el contexto dentro del cual vamos a desarrollar el tema de formalización de centros poblados. Estoy yo mostrando las líneas principales, las vigas maestras de ese edificio que es la formalización conducido por COFOPRI. Se establece también, pues, que los titulares de predios ubicados en urbanizaciones populares y centros poblados que se encuentren poseyéndolos y cuenten con títulos que no hayan podido inscribir podrán pedir a COFOPRI la regularización correspondiente. Lo que decía hace un instante, había predios ubicados en urbanizaciones populares anteriores, en centros poblados, los estaban poseyendo, pero no contaban con títulos, o contando con ellos no habían podido inscribirlos. Por razones operativas, este es otro aspecto interesante del decreto legislativo 803, por razones operativas se le dio a COFOPRI la facultad de inscribir a su nombre esos terrenos estatales, esos terrenos fiscales que debían contener, que contenían los diversos predios, los diversos lotes en materia de formalización, para que nadie disputara. Se inscribía el nombre de COFOPRI, y COFOPRI, desde luego, no podía hacer cualquier cosa con lo inscrito a su nombre. Solo puede hacer lo que la ley le manda. Inscrito a su nombre está, pero va a ceder el título, va a expedir el título a aquellos que adquieren el derecho de tenerlo por ley. ¿Ya? Otra cosa que se establece, vamos a dar, más bien le agradecería anotar sus preguntas, les agradecería a todos los que quieran preguntar, anotar sus preguntas, para que al final podamos conversar sobre esas preguntas planteadas. Las acciones de formalización que ejecute COFOPRI no debían atender solicitudes de pobladores, sino que tenían que hacerse de oficio. Es decir, COFOPRI hace un plan de formalización del país y va viendo, de acuerdo a ese plan, cuáles son las zonas, las regiones del país o de las regiones,
zonas, los sectores, las regiones, donde debe comenzarse a formalizar, porque allí se necesita más, porque la necesidad es más premiosa, es más urgente. Por eso, no es que se atiende a las solicitudes de los pobladores, yo quiero que me formalicen, no, sino COFOPRI hace su plan de formalización y progresivamente va ejecutando ese plan. A eso se le llama formalización de oficio, formalización progresiva. Excepcionalmente a pedido de paro, y pienso en este momento en una situación que de veras es excepcional y que debería ser atendida, está siendo atendida de manera preferente por ser excepcional, el terremoto de Pisco. En Pisco se cayeron pues todas las casas y la gente necesita, y no tenían títulos, necesitan títulos para conseguir los créditos, en fin, se ha producido una necesidad de vivienda mucho más premiosa que en el resto del país. Por eso es que la ley dice que excepcionalmente podrá hacerse esta formalización a pedido de paro. En el proceso de formalización pueden producirse acciones que requieran, que necesiten la impugnación por las personas que hubieran resultado afectadas, por los interesados cuyos intereses, cuyos derechos resulten tocados, resulten afectados por el proceso de formalización. Entonces la ley, de manera explícita, les da el derecho de impugnar las decisiones que adopte COFOPRI para poder reclamar aquello que les hubiera afectado, que les hubiera perjudicado. ¿Y cuáles son las resoluciones de COFOPRI que pueden ser materia de impugnación? En primer lugar, las que aprueban el PP. Entonces el PP es el plano perimétrico. El plano perimétrico del asentamiento humano o del centro poblado. ¿Ya? Luego, las resoluciones de declaración de propiedad por tracto sucesivo o prescripción masiva o individual. Vamos a ponernos en el caso de un grupo de pobladores, de poseedores, se presenta ante COFOPRI y dice: señores, estoy poseyendo este terreno, estamos poseyendo este terreno, me estoy refiriendo a prescripción masiva, estamos poseyendo ese predio durante más de 10 años. Y COFOPRI dicta la solución declarando el derecho de esta agrupación a adquirir la propiedad del predio por prescripción, pero resulta que alguien aparece afectado, es afectado. Entonces, tiene el derecho, de acuerdo a esta disposición, de reclamar, de impugnar esa resolución de prescripción o de tracto masivo, de prescripción masiva o de tracto sucesivo que hubiera dictado COFOPRI. También pueden reclamar a aquellas personas que se vean afectadas, que se vean agraviadas por resoluciones de delimitación o rectificación sobre terrenos de propiedad privada que presenten superposiciones con terrenos como objeto de formalización. Es decir, al hacer el plan, COFOPRI ha comprendido por error, por deficiente estudio de títulos, por lo que fuera, ha comprendido un terreno que es de propiedad privada. Ese señor que es afectado en su propiedad privada puede impugnar la resolución de COFOPRI. También puede ser materia de impugnación las resoluciones que designen a los titulares a los que COFOPRI adjudique, declare o regularice su derecho de propiedad. Ahora vamos a ver dentro de un instante que COFOPRI, a quien tiene posesión de un año, el mínimo un año anterior al empadronamiento, le da su título.
Pero puede haber una persona que diga, no señor, yo tengo mejor derecho de posesión, este señor no ha poseído los títulos que ha presentado, no son adecuados, para eso se establecen unas instancias, todo eso vamos a ver también. Por este mismo decreto supremo, decreto legislativo, se establece un sistema de justicia administrativa. Es decir, todas estas impugnaciones que yo acabo de mencionar se manejan a través de un sistema de justicia administrativa, donde se presenta en primera instancia la impugnación ante la jefatura zonal de Conforme. Y hay una segunda instancia, como debe ser, como lo dicta el buen principio de debido proceso, que determina que siempre debe haber dos instancias, ¿no es cierto? La primera puede haberse equivocado, puede haber tenido una impresión defectuosa o sesgada del pedido. Ya hay una segunda instancia. Para eso es que se estableció en el decreto legislativo 803, se estableció primero la existencia de dos instancias administrativas. Primero la jefatura zonal y en segunda instancia el Tribunal Administrativo de la Propiedad. Se creó también, saben ustedes, algo que no ha funcionado nunca, que había que analizar si valía la pena, si vale la pena que funcione o no, un sistema arbitral especial de la propiedad, que como digo, nunca funcionó. Lo que sí hay es decir, este sistema arbitral especial debía sustituir al contencioso administrativo, porque la resolución de última instancia administrativa de COFOPRI puede ser, como ustedes bien saben, contradicha en la vía contencioso administrativa. Este sistema arbitral especial debía reemplazar ese contencioso administrativo, nunca funcionó. Las partes se supone que podían tener el derecho de concurrir al sistema arbitral especial o, si el afectado quería, se iba al contencioso administrativo. Ahora solamente hay el contencioso administrativo. Para evitar que todo este sistema, nacido en el año 96 y perfeccionado hasta el año 99, originara invasiones, se reconoció que solo podían, por el decreto legislativo 803, que solo podían tener derecho a la formalización aquellos que habían tomado posesión de los predios por formalizarse hasta el 22 de marzo de 1996, que es la fecha en que se produjo la dación del decreto legislativo 803. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Alguien está llevando la cuenta? Más o menos. Nadie, yo tampoco. A partir de ahora voy a llevar. Hay una cosa muy importante para mí vital cada que veo temas de esta naturaleza. El sistema de formalización de la propiedad en el país, y lo he dicho al comienzo, ha sido creado por el Estado para dar cumplimiento al papel del Estado, al deber del Estado de socorrer al poblador, al ciudadano de pocos recursos económicos. Aquel de los estratos A, B, C tiene cómo resolver sus problemas de vivienda. En cambio, los pobladores de los demás estratos tienen el apoyo, tienen la solución que les brinda todo este sistema de formalización, y eso se dice explícitamente, claramente, en el decreto legislativo 803, el artículo 18 del texto único. Se deja muy claro, digo, que el proceso de formalización es para beneficiar a los pobladores de bajos recursos, que de otro modo no hubieran tenido acceso a la propiedad de viviendas. Por tal razón, solo podrán recibir la adjudicación a título gratuito quienes no sean propietarios de otra vivienda. Sobre esto hemos discutido con colegas y yo no me he movido de la posición de que aquel que está poseyendo un predio y se le demuestra que tiene alquilado otro, está haciendo mal, y que pretende que se le formalice, que se le dé título, está haciendo mal uso de este sistema, de esta posición
no me muevo, porque esa es mi convicción y porque a mi juicio, felizmente, esa convicción mía ha sido recogida por ley. Otra cosa que se establece en el decreto legislativo 803, estoy fijando, no olviden ustedes el marco conceptual general, el contexto. Dentro de este contexto es que vamos a trabajar el tema de centros poblados. Es que no podrán ser objeto de adjudicación las áreas reservadas para equipamiento social, posta-nieve, escuela, colegio, comisaría. Eso no puede ser materia de formalización en beneficio de particulares. Tampoco puede ser materia de formalización en beneficio de particulares las vías primarias y secundarias. Tampoco se les debe dar en zonas riesgosas. Hemos visto, vemos cada año en la temporada de lluvias, ¿se recuerdan ustedes? Prendemos la televisión en la noche y vemos espantados como los huaycos en la zona de Chosica, en la zona de más arriba de Chosica, San Mateo se llama, ¿no? Y algo más allá, más acá no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda? Igual que yo, nadie sabía el libro. Vemos, me espanto, como los huaycos, las lluvias, se llevan los terrenos. Entonces, en zonas riesgosas no se debe formalizar propiedad. Se debe aconsejar a los vecinos que se trasladen a otro lado. Se les debe reubicar. Se les debe poner al abrigo de los riesgos que demandan huaycos, deslizamientos. He visto en el departamento de Ángeles, ya han visto ustedes, no hace mucho en la televisión, estaba desapareciendo prácticamente un cerro. Un cerro se está viniendo abajo. Entonces, si alguien pretende que se le formalice ahí, si alguien pretende formalizar ahí, está en contra de lo establecido por la ley, porque no se debe formalizar en todos estos sitios a los cuales mencionan. Tampoco en las áreas reservadas para la defensa nacional. Se dispone también, por este decreto legislativo 803, que COFOPRI elabore un inventario de los terrenos estatales para fines de vivienda. Y finalmente se crea un padrón de solicitantes en el que pueden inscribirse los posibles beneficiados. Ya hemos dicho que COFOPRI formaliza de acuerdo a su plan de formalización. No atiende, no es a pedido, no es como el delivery, entregue usted la formalización, no. Va atendiendo un conjunto de prioridades, de preeminencias, donde más urgente resulta, ahí va primero, ¿ya? Excepcionalmente, ya hemos dicho, puede atender urgencias como la de Pisco, pero puede, sí, quien quiera inscribirse en ese padrón de solicitantes para cuando le llegue su momento, para cuando le llegue su turno, para cuando tenga que ser tomado en cuenta. Todo esto que he mencionado solamente a grandes líneas. No he hecho un análisis exhaustivo ni detallado del decreto legislativo 803. He querido mostrarles solamente lo esencial para que ustedes vean el contexto, para que nos ubiquemos dentro del contexto. Y ahora voy a comenzar a entrar un poco más adentro del tema de centros poblados. Vamos a entrar ahora a comentar el decreto supremo 033/99 de Transportes y Comunicaciones el 5 de mayo del 99, o sea, 3 años después del nacimiento de COFOPRI. A este reglamento se le llama Reglamento de Formalización de la Propiedad. Yo considero que este reglamento es un estupendo reglamento. Esto es en realidad lo que ha marcado la ruta de COFOPRI desde el año 99. Y quiero decirles otra cosa que es bueno que tomen en cuenta. Hasta el año 2006, este reglamento ha servido para formalizar los centros poblados también.
A partir del 2006, como ya veremos, se establecen normas especiales, específicas, necesarias, creo yo, porque no se entendía un aspecto fundamental, importante de los centros poblados, pero sirvió hasta el año 2006 con esa deficiencia que estoy mencionando. Bueno, el Decreto Supremo 01399 ha servido en lo esencial para toda la tarea de formalización. Es cierto que hay normas especiales para mercados, por ejemplo, para propiedades que fueron, programas mejor que fueron de vivienda del Estado, hay normas especiales, pero el gran conjunto de la formalización ha sido regulado, ha sido conducido por ese Decreto Supremo 01399. Como digo, ahí, en la ayuda, esta disposición, este Decreto Supremo establece las disposiciones reglamentarias aplicables para la formalización en asentamientos humanos, programas municipales de vivienda, centros poblados y pueblos tradicionales, en adelante posesiones informales. ¿Qué cosa es una posesión informal? Vamos a avanzar y vamos a retroceder. Esta es la definición de posesión informal. La da el artículo 14 del Decreto Supremo 013. Dice esta definición: son los asentamientos humanos, pueblos jóvenes, programas municipales de vivienda, centros poblados, ahí encontramos a nuestro tema, al tema de hoy, pueblos tradicionales y otras posesiones informales que define COFOPRI, siempre que reúnan las siguientes características. Para considerarse centro poblado tiene que reunir las siguientes características: estar constituidas por personas o familias que hayan entrado en posesión al 31 de diciembre de 2001. ¿Qué cambio encuentran ustedes en esta norma? En esa norma ustedes encuentran pues el cambio de lo que habíamos visto antes, que había una fecha de corte, ¿no es cierto? La fecha de corte era haber entrado en posesión al día de dación del decreto legislativo 803. Aquí se corre un poco en el tiempo para dar la oportunidad a más personas que habían indudablemente invadido, tomado bienes principalmente del Estado, pero que era necesario formalizar. Entonces, eso se dice como condición para estar dentro de la definición de posesión informal. Tienen que ser asentamientos humanos, pueblos jóvenes, etc., que estén constituidos por personas o familias que hayan entrado en posesión al 31 de diciembre del año 2001. Luego, haber destinado los terrenos ocupados principalmente a fines de vivienda, actividad comercial o similar. Ejercer posesión que no se encuentre amparada en derecho de propiedad. Y por último, tratándose de lotes destinados a vivienda, ejercer la posesión de una extensión no mayor de 300 metros cuadrados. Puede tener posesión superior a 300, pero ya no es gratuita la adjudicación. Y el caso en el que sí se permite que sean de más de 300 metros es en el caso de los centros poblados, por lo que vamos a ver también, por lo que vamos a ver. Regresamos un poquito. Hay dos características de la formalización de la propiedad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. La gratuidad, salvo excepciones. Acabo de mencionar una. Puedo comprar. Si mi terreno tiene 320, 300 de forma gratuita y lo otro a título oneroso. ¿Ya? Y otros casos también. Y otra cosa que también ya he marcado y que la repito es que el inicio e impulso del trámite es de oficio. Vamos entrando ahora a una cosa interesante.
cuáles son las etapas de la formalización. La formalización tiene dos etapas. A la primera etapa se le denomina proceso 1, que es la formalización integral. Es decir, vamos a ponernos en el caso que se trate del asentamiento humano 2 de mayo. Vamos a llamarlo así. El asentamiento humano 2 de mayo es un lugar donde se han establecido 400 familias sobre un terreno en una ladera muy cercana a Chorrillos. Entonces, lo primero que se hace dentro del proceso 1, la primera etapa de la formalización, es realizar en todo ese terreno, en ese gran terreno, estudios físicos y legales de los terrenos ocupados por las posesiones informales, con el fin de identificar los derechos que pudieran existir sobre ellos, las características físicas que pudieran tener estos terrenos, y ejecutar luego las acciones de saneamiento físico y legal y solicitar la inscripción del derecho de propiedad. ¿En qué consiste esto que acabamos de denominar estudio físico? El estudio físico nos va a dar las características urbanas, o sea, cuál es el nivel de servicios básicos. Cuentan con agua, cuentan con desagüe, cuentan con redes eléctricas, a lo mejor tienen teléfono, a lo mejor tienen internet. Esto nos va a dar el balance de las carencias. Vamos a ver qué cosa habrá que hacer más adelante, después. Vamos a ver qué previsiones habrá que tomar en el proceso de formalización para que se dé cabida a todos esos servicios que existen o que no existen. Dentro de este estudio físico también debe establecerse el número y área de cada uno de los lotes. Se hace el conjunto y se dice dentro de este conjunto hay 400 lotes, 300 de tal dimensión y 100 de tal otra dimensión, ¿no? Y se hace el trazado de calles, se hace la dotación del equipamiento urbano. Aquí va a estar ubicado el centro comunal. Este sitio lo vamos a separar para la escuela, este otro para la posta médica. No nos olvidemos, tenemos la costumbre mala, creo yo, de pensar en el Perú como si solo fuera Lima, pero trasladémonos al resto del país y vamos a tener más clara la visión de todo lo que estoy mencionando, de todo lo que estoy hablando, cuando hablo de posta médica, cuando hablo de escuela. No nos podemos imaginar que existen lugares que no tengan atención médica o que no tengan escuela. Bueno, pues la mayor parte de los centros poblados del Perú carecen de estos servicios, seguramente, por lo menos una buena parte. ¿Ya? El destino principal de los lotes y el nivel de consolidación. ¿Qué significa el nivel de consolidación? ¿Hasta dónde en cada lote se ha llegado a construir? ¿Qué características tiene esa construcción? ¿Ya? Todo esto es de manera genérica, como ustedes ven. Todavía no estoy entrando al análisis de lote por lote. Todavía no sé quiénes ocupan esos lotes. Estoy haciendo un trabajo de conjunto. Luego, en segundo lugar, voy a hacer el plano perimétrico. Ya saben ustedes que PP es el plano perimétrico, que nos va a señalar el perímetro del asentamiento humano 2 de mayo, el área total y los linderos. Luego vamos a determinar si hay superposiciones con otros predios o derechos para poder sanear cuando sea necesario. Si hay superposiciones, a lo mejor va a haber que conciliar, a lo mejor va a haber que expropiar un segmento de terreno que está ocupado. Vamos a ver qué solución le damos a ese tema. Debemos también determinar si hay bienes arqueológicos o monumentales. No se puede permitir la existencia de poseedores de asentamientos urbanos sobre bienes arqueológicos o monumentales. Las huacas de Lima, por ejemplo, tienen que respetarse. Los monumentos arqueológicos de otros lugares. No es
nuestro país es el país más rico de América, por lo menos, en materia arqueológica, ¿no es cierto? Ningún país de América tiene la riqueza arqueológica que nosotros tenemos. No tenemos conciencia de eso, muchas veces tampoco. Y como decía ya, la existencia de posibles zonas peligrosas o carentes de condiciones de higiene y salubridad puede hacer que estos pobladores, por necesidad apremiante, se hayan ubicado delante o al lado de un colector de aguas servidas, de un gran desagüe. Pues ahí no pueden estar. Todo eso tiene que determinarse en este estudio físico. Y finalmente se tiene que indicar en el estudio físico qué acciones de saneamiento debo realizar. A lo mejor ese desagüe lo podemos desviar, a lo mejor lo podemos encauzar de manera que no perjudique la salud de los habitantes. En las acciones de saneamiento físico que están anotadas en el rubro final de la ayuda, están todas esas tareas que deben recomendarse dentro del proceso 1. El proceso 1 comprende a sí mismo, siempre en lo global, siempre estamos hablando de todo el asentamiento humano 2 de mayo, ¿no es cierto? El estudio legal comprende la condición de posesión y por en qué condición es un asentamiento humano, es un centro poblado, es un pueblo joven, es un pueblo tradicional, ¿qué cosa es? Luego, los antecedentes de dominio del predio matriz, determinando si se trata de propiedad privada. El artículo 22 del decreto que estoy comentando prohíbe que la formalización se produzca en bienes de propiedad privada. Se respeta, conforme manda la Constitución. El derecho de propiedad privada es un derecho sagrado, como ustedes saben. Se respeta la propiedad privada. Entonces, si en el estudio legal se establece que estamos sobre propiedad privada, pues vamos a tener primero que negociar la posibilidad de una apropiación convenida, de una venta, de una conciliación con los poseedores de parte del propietario de la propiedad privada, o si no se logra eso, tenemos que respetar la propiedad privada, voy a tener que reubicarlos en otro sitio, en otro lugar. Tengo que ver también si este conjunto de este terreno grande, este asentamiento humano 2 de mayo, tiene antecedentes registrables o no los tiene, y dice, descartando la existencia de conflictos o litigios, puede haber un juicio, puede haber servidumbres. Todo eso tengo que hacer estudio en esta etapa primera, el grado de formalización y finalmente acciones de saneamiento legal. Pasamos ahora al proceso 2. Ya no estamos hablando del asentamiento humano 2 de mayo en su conjunto. Ahora ya entramos a analizar, a examinar, a ver la realidad de cada lote. Dentro de este proceso 2, al que se entra terminado, concluido el proceso 1. En este proceso 2 se hace una evaluación de la documentación otorgada por otras entidades. Yo decía que puede haber dado la Junta de la Vivienda, municipalidades, se analiza eso, a lo mejor solamente falta pedir la inscripción en el registro u otras tareas menores. Luego, en segundo lugar, se hace una difusión entre todos los poseedores de esos lotes. Se hace una campaña para que sepan que en determinado momento van a ser empadronados, para que sepan que está ahí COFOPRE, para formalizar su propiedad, para que sepan que esa propiedad va a convertirse en propiedad a partir de la sola posesión que tienen, ¿no? Y entonces, luego tenemos el empadronamiento, luego la calificación individual y finalmente la titulación. Un poco con detalle y con calma vamos a ver algunos de estos pasos a continuación. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace el empadronamiento. El empadronamiento se hace lote por lote. Los empadronadores de COFOPRE concurren al lote, ven quiénes lo están poseyendo, tienen una ficha en la que tienen que anotar. He encontrado terreno en posesión de fulano, mengano, he encontrado una vivienda
de material noble, de 2 pisos, de un piso. He encontrado que hay no solo un poseedor, sino más de un poseedor. Todo eso tiene que decir el empadronador y les pide además la documentación que tenga, porque esa documentación les va a servir para que se les dé el título. Yo no sé si esto que estamos conversando ya lo he visto antes en alguna sesión anterior. ¿Estoy repitiendo demasiado? ¿Está bien? Como ustedes quieren. Yo considero que era necesario, porque esto está vinculado de todas maneras con los centros poblados. Y como les decía, hasta el año 2001, perdón, sí, hasta el año 2006, hasta el año 2006, todo esto funcionaba para centros poblados. Solamente se ha dado títulos en base a la posesión hasta el año 2006. ¿Ya? Entonces, como les decía, se les pide los documentos que puedan tener a los poseedores. ¿Qué documentos? Documentos que prueben su posesión de un año anterior al empadronamiento. Porque lo que sirve para titularse no es si estuvo poseyendo hace 4 años. Tampoco son documentos posteriores al empadronamiento. Tienen que ser documentos que prueben que están en posesión durante el año o más, a partir de la fecha del empadronamiento. Si se empadronó el 15 de mayo del año 2004, tienen que presentar papeles que demuestren que estuvo poseyendo desde el 15 de mayo del 2003 o desde antes. Vamos a ver qué clase de posesión es la que demanda, la que exige la ley. El empadronamiento no origina derecho alguno. No porque te has empadronado, no porque te he preguntado tu nombre, no porque es las 6 de la tarde, porque todo el resto del día va a la chacra y no está pues nadie. Entonces, cuando después de 3 visitas no hay nadie, se declara el lote abandonado. Pero si en la primera no hay nadie, se repite la visita hasta una tercera vez para ver si realmente no hubo nadie, no hay nadie. Cuando no hay nadie o cuando nadie demuestra que poseyó en ese año anterior, cuando nadie, se declara el predio de libre disponibilidad. Y el predio de libre disponibilidad puede ser materia de nuevo empadronamiento o puede ser vendido a quien ofrezca una cantidad adecuada ya de por lo menos. Ahora vamos a un tema interesante también. ¿Cómo es que se califica a los poseedores? Como les decía, se califica la documentación presentada para verificar si cumple los requisitos exigidos. Vamos a ver cuáles son los requisitos ahora. Luego de hecho el empadronamiento, se hace un padrón de poseedores. Y este padrón de poseedores se publica a través de avisos. ¿Y con qué propósito se publica? Para, lo dice al final, para pedir la corrección de la información publicada. Yo me llamo Tomás Santos, y han puesto Mariano de los Santos en el momento del empadronamiento. El empadronador estaba cansado, estaba distraído, no oyó bien lo que le dije, medio sordo lo que fue, me puso Mariano de los Santos en vez de ponerme Tomás Santos. ¿Ya? Yo voy con ese propósito, el padrón de los poseedores, para que la persona que ve sus datos mal puestos pueda pedir la corrección de sus datos. Pero también se pone el padrón, se publica el padrón con otro objeto, con otro propósito más importante quizás. Es para que quienes se sienten con mejor derecho de posesión presenten sus documentos y prueben que muchas veces se dice, puede ser, puede no ser. El empadronador se ha puesto de acuerdo con el que estaba ahí y ese no es poseedor. Yo soy el verdadero poseedor, señor, aquí están mis papeles. Entonces impugna la colocación de ese nombre en el padrón de poseedores. ¿Cuáles son los requisitos para recibir adjudicación a título gratuito? Aquí van a encontrar ustedes, colegas, un nuevo concepto de posesión. ¿Por
porque los conceptos de posesión que nosotros encontramos en el Código Civil, ¿no es cierto?, son la posesión inmediata, la posesión inmediata, la posesión de buena fe, la posesión de mala fe, la posesión precaria, ¿no es cierto? Esas son las categorías que establece el Código Civil. Y también hay otra categoría dentro de la parte que se atiende a posesión. Hay otra categoría que es el servidor de la posesión. Recordarán ustedes que es aquel que por encargo del poseedor cuida el bien, ¿no? Está encargado de la vigilancia, de la guardianía del bien, o que tiene temporalmente el bien en sus manos. Por ejemplo, el chofer del automóvil que maneja el automóvil, él no es el poseedor del automóvil, pero es el que maneja. Yo le digo, oiga usted, Tomás Santos, para seguir utilizando el ejemplo, oiga, Tomás Santos, hágame el favor de llevar estos documentos al callao. ¿Es poseedor el tiempo que está llevando o no es poseedor? ¿No es cierto? Es simplemente un servidor de la posesión. Esas son las categorías que nosotros encontramos en el Código Civil de posesión. Pero la legislación específica de COFOPRI crea una categoría nueva, distinta, diferente y óptima, a mi juicio, para los fines de atender precisamente a quienes son poseedores y a quienes son poseedores porque no tienen otro sitio donde vivir. A mi juicio, es opinión personal, compartida y no compartida con algunos colegas, pero a mi juicio no puede haber poseedor inmediato en el caso de los lotes que COFOPRI formaliza, no puede haber. Por lo siguiente, vamos a ver, esa es la definición de posesión directa. Porque para conseguir formalización y titulación de un lote que es materia de formalización por COFOPRI, hay que ser poseedor directo. Es una categoría nueva. Es una categoría nueva que está definida en el numeral 3.1 de la Directiva 015 del año 2000 de COFOPRI, aprobada por Resolución Ministerial 348-2000 de Justicia, que dice así: entiéndase por posesión directa aquella que es ejercida por la propia persona o a través de representantes o terceros. El poseedor o terceros que reconozcan que poseen en nombre de ella. El poseedor inmediato posee para él o posee para el poseedor inmediato. ¿Ah? El inquilino, por ejemplo, posee para él o posee para el poseedor inmediato. ¿Ah? Posee para él. No es que en cualquier momento el propietario, el arrendador le va a decir: oiga, señor, esta nochecita yo quiero dormir acá, usted se va. No. El poseedor inmediato posee para sí. Entonces, este párrafo de aquí, o representantes o terceros que reconozcan que poseen nombre de ella, se está refiriendo al servidor de la posesión. El poseedor inmediato posee para sí. Entonces, este párrafo de aquí, o representantes o terceros que reconozcan que poseen nombre de ella, se está refiriendo al servidor de la posesión. Entonces, yo solo acepto COFOPRI. COFOPRI solo acepta formalizar y titular a quienes son poseedores directos. Y posesión directa es la posesión de la propia persona o de la propia persona que ha tenido que ir al pueblo a vender su cosecha y le ha dicho a su sobrino o le ha dicho a cualquier vecino: oye, quédate por unos 4 días en mi terreno, que yo tengo que ir allá, quedas encargado cuidándolo. Ese es el concepto de posesión directa, a mi juicio. Entonces, ¿qué cosa es lo que exige? Aquí está. Esta es la parte que queríamos ver, pero para entenderla yo tenía que mostrarles
Ejercicio de la posesión directa, esos son los requisitos para recibir formalización y titulación y luego inscribir el título cuando se recibe ese título de COFOPRI. Ejercicio de la posesión directa, acabamos de ver que es posesión directa, es el propio poseedor o está poseyendo a través de un encargado, no de un poseedor inmediato, porque el poseedor inmediato no posee para el inmediato, posee para sí. ¿Ya? Se demanda, se exige, se requiere que quien quiera ser titular sea poseedor directo, pero no solo poseedor directo, sino los otros requisitos, ustedes ya los conocen a través de la prescripción. Tiene que ser también poseedor continuo, pacífico, público. Pero a diferencia de la prescripción, pues en el caso de la prescripción, ustedes recordarán que se tiene que poseer como propietario para prescribir. En cambio aquí no se demanda que se posea como propietario, sino posesión directa. Porque no voy a hacer un trámite de prescripción. Voy a simplemente demostrando que soy un daño, poseedor directo, continuo, pacífico y público. Voy a solicitar mi título, ¿ya? Y tiene que ser esa posesión directa, continua, pública y pacífica, no menor de un año contado desde el empadronamiento para atrás. Eso es. Ahora ya saben ustedes qué cosa significa continua, sin interrupción, ¿no es cierto? Sin interrupción. Pacífica, no tiene que haber entrado a patadas al lote, no tiene que estar un día que lo sacan a él y al día siguiente él recupera el terreno, no tiene que vivir en un clima de hostilidad que sustenta su posesión. Tiene que ser pacífica y tiene que ser pública. Todos los vecinos, todos los del entorno, toda la gente que tiene que ver con el lote tiene que decir: sí, ese es el poseedor, sí, lo conocemos, todos los días pasa, duerme ahí, una mañanita sale, eso es posesión pública. Luego, no debe tener derecho de propiedad sobre otro lote destinado a vivienda dentro de la misma provincia. Ha habido algunas excepciones para eso, que no es el caso mencionado. No haber sido excluido del procedimiento masivo de titulación. El artículo 37 dice que a quien no es encontrado en 3 visitas de COFOPRI se lo excluye del procedimiento masivo de titulación. ¿Cómo se prueba esta posesión directa, continua, pacífica y pública? Se prueba taxativamente a través de los siguientes documentos. Documentos y pruebas que tienen que aparecer de modo concurrente. A veces están todos, a veces solo algunos. Ya es el criterio del buen juzgador el que tiene que apreciar las pruebas. Tiene que presentar contratos de préstamos celebrados entre el poseedor y una institución de crédito respecto del predio. Quiero construir mi terrenito, quiero hacer un piso y voy a la caja municipal Sullana o a la caja de ahorro de mi provincia y pido un préstamo y presento ese contrato a COFOPRI demostrando que me estoy prestando, me he prestado para levantar esta edificación. Esa es una prueba. Otra prueba es recibos por servicios girados a nombre del poseedor. Tienen que ser girados a nombre del poseedor. Luz, agua, teléfono a lo mejor hasta cable. Declaraciones y recibos de pago por impuesto predial. Certificados domiciliarios que tienen que ser dados, dice la ley, no lo he precisado ahí, pero hago la aclaración. Tienen que ser expedidos necesariamente por juez de paz o por la Policía Nacional. Antes, recuerdan ustedes, se podía pedir al notario, eso ha sido reemplazado. Documentos en los que conste la transferencia de posesión. Yo tengo, saben ustedes, mis reservas respecto de algunas de estas pruebas. Yo soy partidario de que solo se acepten cuando van acompañadas de otras.
Por ejemplo, cuando se trata de la prueba C, ¿qué dice la C? Declaraciones y recibos de pago por impuesto predial. Para mí no es, sinceramente, sola prueba de posesión. Porque cualquiera va al municipio. Señor, quiero declarar esta tarea. Por supuesto, dice el municipio, porque el municipio, si puede cobrar de 10 personas respecto de un predio, cobra de las 10. No es prueba de posesión para mí. No olvidemos que en esa definición equivocada, copiada textualmente del Código brasileño, todavía en el Código de 1936 y reproducida en el Código de 1984, se dice de la posesión que es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Esa es pues una definición equívoca, porque el solo poseedor no ejerce uno o más poderes, no ejerce el poder de la reivindicación, no ejerce la disposición. En una modificación que planteamos hace algún tiempo del Código, propusimos que el simple poseedor debía ser calificado como aquel que hace ejercicio de hecho del uso y del disfrute, en algunos casos, a veces solo del uso. ¿Ya? Entonces, digo esto porque presentar un recibo y una declaración de pago de impuesto predial no demuestra el ejercicio de hecho. Lo que se quiere es demostrar el ejercicio de hecho. O sea que en el hecho, en los hechos, tú estás en el bien. Eso es poseer. Tú estás en el bien. Tú sales y entras del bien cuando quieres. ¿Ya? Y por eso también tengo mi reserva sobre el punto E. Porque yo podría, si ustedes quieren, al terminar esta charla, darles a todos y cada uno de ustedes un certificado de posesión, una transferencia de posesión de mi casa, si ustedes quieren. ¿Eso los convierte en poseedores? Pregunto. No, porque no están haciendo ejercicio de hecho sobre mi casa. Esa simplemente es una declaración de voluntad de que les puedo a lo mejor dar el ejercicio de hecho, pero no les estoy dando. Entonces yo prefiero siempre que los documentos mencionados en el punto C y E vayan acompañados, por lo menos de algunos de vosotros, que demuestran ejercicio de hecho. Por ejemplo, recibos de pago de servicios para mí son importantes. Un contrato de préstamo también. Yo no voy a prestar pues de la caja municipal una determinada suma para construir y voy a recibir la plata. No, la caja municipal va a ir dando las entregas conforme avance la obra. ¿Ya? Y finalmente dice, cualquier otra prueba que demuestre fehacientemente la posesión. A veces se presentan recibos de compra de materiales, por ejemplo, estaría en este rubro, recibos de compra de materiales destinados, pero tiene que decir destinados a la construcción de una edificación en el lote tal, porque si no estoy usando cualquier documento. Y también se puede usar, por último, esta declaración a mí me da buen crédito, la declaración que puede tomar Cofopria 4 vecinos. Difícilmente uno se presta a firmar un documento cuando sabe que lo puede comprometer, sobre todo si es un documento en formulario de Cofopria que se exige así. Yo no voy a firmar, me puede pasar cualquier cosa, decimos todos. Yo firmo generalmente cuando estoy convencido de algo. Creo que todos los que estamos aquí, bueno, porque somos abogados, firmamos porque estamos convencidos de algo, ¿no es cierto? Hasta el año 2006, todas estas normas sirvieron para formalizar centros poblados. En 2006 se da un conjunto de normas que modifican varias anteriores, de formalización en general, de mercados, normas de conciliación, de prescripción, de regularización de tracto sucesivo. Y dentro de este decreto, que es decreto central ahora, para la formalización de centros poblados, dentro de este decreto 006 del año 2006, del 16 de marzo del 2006, dentro de este decreto se incluye un artículo 16 que es como el eje, que es como
el tema clave o la norma clave para resolver en lo sucesivo toda la formalización de los centros poblados. Me parece que resulta necesario volver a una ayuda que creo que no la he mencionado, que al momento de ingresar a este decreto supremo 006 es importante. Voy a ponerle como quieras un break. ¿Cuál es nuestro tema? Centros poblados. ¿Y qué son los centros poblados? Son ciertos lugares del territorio nacional que tienen 5 características. Hasta no hace mucho, hasta el año 2001, se diferenció los centros poblados de los pueblos tradicionales. La verdad es que yo nunca encontraba la diferencia. Ha sido muy afortunado y se ha demorado mucho en asimilar los llamados pueblos tradicionales al concepto de centros poblados. Los únicos elementos de la definición de pueblos tradicionales que no aparecen aquí, escritos, pero que están en la realidad, los voy a mencionar ahora. Pero antes veamos qué son centros poblados. Decimos ahí que son lugares del territorio nacional, identificados mediante un nombre, primera característica, con vocación urbana, o sea, con la intención de ser como ciudades, o sea, ciudades pequeñas, de ser ciudades chiquitas, vocación urbana. Todavía no soy una urbe, todavía no soy una ciudad, pero tengo vocación urbana. Quiero vivir, quiero existir como urbe. Tienen vocación urbana. En segundo lugar, conformados estos lugares del territorio nacional por un conjunto de viviendas o manzanas. Esta es la tercera característica. La cuarta característica, y habitados con ánimo de permanencia. Un campamento temporal que se instala para lo que fuere. Se dan caso, ¿cierto? Vamos a construir la transoceánica. Y para construir la transoceánica se han levantado campamentos de 4.000, 5.000 pobladores. Muchos han ido con sus mujeres, sus hijos. La obra ha durado 2 años. Ese es un centro poblado, ¿no? Porque no tiene ánimo de permanencia. Y esto, lo último, marca una característica esencial, cuyos pobladores cuentan con documentos que acreditan su posesión o con títulos de propiedad imperfectos que no pueden acceder a la inscripción registral. Tienen títulos, pero no pueden inscribir su bien, su premio, por las exigencias del registro. Entonces, COFOPRI tiene ahora un instrumento, tenía ya el 013 que les he mostrado, pero ahora tiene un instrumento más perfecto, mucho más perfecto, creo yo, que es este 006 que vamos a analizar. El Decreto Supremo 006 contiene dentro de sí el artículo 16. Ya venía diciendo yo que el artículo 16 es norma clave, es elemento central para la formalización de los centros poblados. Ya hemos visto que son centros poblados. Les voy a poner pues algunos ejemplos de centros poblados. Centro poblado, hay algún arequipeño en
la sala? Sin vergüenza, levante la mano. No hay ningún arequipeño. Allá. Ya iba a decir, alabado sea Dios, pero hemos encontrado uno. ¿Usted conoce, ha escuchado hablar de Mejía? ¿Dónde está Mejía? Está en la costa. Es un balneario. Es el balneario de la pituquería de Arequipeño. Es como Asia de Lima. Los arequipeños sacan el pecho y dicen, nosotros también tenemos Asia. Claro que es la 70ª parte de Asia, pero tiene su Asia. Se llama Mejía. Muchos centros poblados, saben ustedes, coinciden con balnearios. Yo al centro poblado, en las características que hemos visto, son lugares de la República que tienen nombre propio, etc. Yo le añadiría dos que pertenecían a los pueblos tradicionales, porque son lo mismo. Con los pueblos tradicionales se decía que existen desde tiempo inmemorial. Eso es una exageración, no sé de dónde salió esa definición. Desde tiempo inmemorial significa desde antes de los incas. No creo que haya un centro poblado en un país que exista desde antes de los incas. Han podido decir que tienen una gran antigüedad y con eso ya era bastante. Pero bueno, son antiguos, eso sí. Gran antigüedad tienen los centros poblados. Y finalmente algunos están, como les decía, cerca de... son balnearios. Por ejemplo, Punta Hermosa, Mejía, el amigo arequipeño, el colega arequipeño, ya está contento, hemos mencionado su país, Mejía. Otro centro poblado, Guadalupe de la Libertad. ¿Hay algún liberteño aquí? ¿Ah? Hay varios, están ganando los liberteños. Guadalupe, ¿se acuerdan de Guadalupe? Es una población importante, es un centro poblado para los fines de Cocó. No tenían, son antiguos tan antiguos que no tienen títulos o que tienen títulos muy antiguos que no pueden inscribirse. Esa es la característica de los centros poblados. Otro centro poblado que puedo mencionar a guisa de ejemplo es Pueblo Nuevo en Inca. ¿Hay algún inqueño que conoce Pueblo Nuevo? Bueno, Pucusana, ¿conoce alguien? ¿Ha oído hablar alguien de Pucusana? Pucusana también, ustedes de Pucusana también. Pucusana también es tratado como un centro poblado para fines de formalización. Esos son centros poblados. Y yo voy a mencionar uno que justifica esta referencia del origen antiguo. El pueblo, ¿alguien hay de Lambayeque? Nadie de Lambayeque. Bueno, en Lambayeque hay un centro poblado sumamente importante, sumamente antiguo. Es el centro poblado de Ferreñal. ¿Saben ustedes cuántas manzanas tiene el centro poblado de Ferreñal? ¿Cuántas hectáreas? Perdón, 60 hectáreas. Y tiene un origen entre 1566 y 1578, imagínense ustedes. Es un centro poblado todavía fundado por los españoles y parece que era una reducción inca o aborigen establecida ahí. Parece que ese es el remoto origen, pero en cuanto a títulos y papeles, Ferreñal tiene papeles del año 1566 a 1578, pero sin papeles parece que fue una reducción india, como la llamaba Toledo. ¿Recuerdan ustedes que Toledo agrupó a los indios en reducciones y esta fue una reducción? Y ese es el origen de Ferreñal, el centro poblado. Esas son las características de los centros poblados. Y para estos centros poblados cuyas características acabo de mencionar, se ha dado este artículo 16, que a mi juicio es estupendo. Lo voy a leer con cuidado, ustedes lo van a leer en la pantalla, me van a seguir y lo vamos a analizar. Si en la calificación individual de los lotes, tengo micro y no uso, si en la calificación individual de los lotes se detecta, vean ustedes la expresión que se usa, no dice se presenta por los interesados, dice se detecta. Es decir, a mí pueden haberme presentado unos documentos y yo en esos documentos que no han sido entregados para que yo advierta la existencia de otro documento, de otro título, yo detecto. ¿Qué cosa es detectar? Es percibir de pronto la existencia de escrituras imperfectas. ¿Qué son escrituras imperfectas? Ahora vamos a ver. U otros títulos
títulos de propiedad de fecha cierta no inscritos, ¿qué otros títulos puede haber de fecha cierta no inscritos? Una escritura pública, por ejemplo. No es una escritura imperfecta, es una escritura perfecta, pero no llegó a inscribirse. ¿Ya? No llegó a inscribirse por cualquier circunstancias o razones. Entonces, si en la calificación individual de los lotes se detecta la existencia de escrituras imperfectas u otros títulos de propiedad de fecha cierta no inscritos, aquí también pido poner cuidado en la lectura. Que transfieran o transmitan propiedad. ¿Cuál es la diferencia entre transferir y transmitir? Cuando yo vendo un bien, ¿lo estoy transfiriendo o lo estoy transmitiendo? Y cuando yo dejo a mis herederos unos bienes, ¿lo estoy transfiriendo o lo estoy transmitiendo? Cuando yo vendo, estoy transfiriendo, ¿no es cierto? Cuando yo dono, estoy transfiriendo. Pero cuando yo dejo un testamento y digo mi palacio de Pucusana, se lo dejo al amigo de Pucusana como legado, estoy transmitiendo. Esa es la causa por la cual creo yo, pero la veo clara. Hace la distinción del artículo 16 que dice que transfieren o transmiten propiedad. Con eso está dando cabida a que se acepten escrituras públicas, testamentos hológrafos, testamentos por escritura pública también. Yo diría toda clase de documentos que reúnan estas condiciones, tener fecha cierta y cumplir el plazo. Este plazo, en mi juicio, no se pone con objetos de indicar que a partir de eso se va a hacer inmatriculación, no. Es un plazo que se pone, porque que se pone coincidiendo con el artículo 20-18 del Código Civil, que es de 5 años. O sea, para que en un centro poblado pueda yo formalizar un predio que, recordemos, no tiene que tener el límite de 300 metros cuadrados, puede tener cualquier extensión. Para yo formalizar ese predio, tengo que tener una escritura imperfecta o cualquier otro título que me transfiera o que me transmita el predio, que tenga fecha cierta y que tenga una existencia de más de 5 años a partir del momento en que es reconocido como de fecha cierta. ¿Ya? Ustedes se han quedado con una pregunta que yo la voy a contestar en este momento. ¿Qué cosa es escritura imperfecta? Estaban pensando ustedes conmigo, como he estado tratando de acordarse. ¿Qué sería escritura imperfecta? ¿No? Pues el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice que los juzgados de paz, letrados, acertadísimo también, a mi juicio. Ya les he dicho que no pensemos en el Perú como si fuera Lima. Canta nomás, que está en el departamento de Lima. ¿Cuántos kilómetros de la capital está? Creo que está a 80, 100 kilómetros. Y más allá de Canta hay una serie de centros poblados donde no hay notario. Entonces, antes todo tenía que hacerse a través de notario. Las cosas eran válidas si se hacían por notario, ante notario. Entonces esta Ley Orgánica del Poder Judicial da un paso realista, da un paso que reconoce la realidad nacional cuando dice los juzgados de paz, letrado, cuya sede se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia. Imagínense ustedes, ni siquiera dice 50 kilómetros, basta que estés a más de 10 kilómetros del sitio donde hay notario para que tú puedas asistir donde un juez de paz que te va a cumplir funciones notariales, 3 funciones notariales se le da al juez de paz: hacer legalizaciones, hacer poderes, me parece, sí, y las escrituras imperfectas. 3 funciones notariales cumple el juez de paz. Y aquí es donde encontramos, sigo leyendo, o donde por vacancia no lo hubiera, la ausencia del mismo por más de 15 días continuos, tienen además, respecto a las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguientes funciones notariales: hacer escrituras imperfectas, llevar un registro en el que anota mediante acta la fecha de presentación de la minuta, el nombre, apellido, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus cónyuges, la naturaleza del acto o contrato.
O sea que, en otros términos, escritura imperfecta es la que se celebra ante juez de paz. Pero, recordemos, tiene que tener fecha cierta y tiene que tener una antigüedad mayor de ¿cuántos años? De 5 años, ¿no? ¿Qué cosa es documento de fecha cierta? Ahí se levanta una nueva duda, ¿no? Una nueva interrogante. ¿De qué está hablando este expositor? De lo siguiente: el 245 del Código Civil, perdón, del Código Procesal Civil, nos dice: un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la muerte del otorgante, en primer lugar. Vamos a ponernos en el caso de que la escritura imperfecta haya sido extendida el 2 de abril de 1945, ¿ya? Pero no ha cumplido ninguno de nuestros requisitos para adquirir fecha cierta. Pero el 2 de abril del 65 muere el otorgante. Desde ese momento se considera que esa escritura imperfecta del año 45 adquiere fecha cierta. O sea, no hay duda de que esa escritura imperfecta se dio. ¿Por qué? Porque no puede haber dado después de su muerte un documento. Su muerte marca el reconocimiento de fecha del documento, ¿ya? De fecha cierta. En segundo lugar, la presentación del documento ante funcionario público. Yo presento ante el juez, presento ante cualquier funcionario público. En tercer lugar, la presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas. Y por último, la difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinada. Por último también, más bien por último, esta vez sí por último, dice otros casos análogos. Yo me he puesto a pensar ¿qué otro caso análogo podría haber? Ustedes creen, saben que si se hace un examen químico de la tinta de un documento, es posible determinar de manera aproximada, por lo menos, y a veces casi exacta, la edad de ese documento. Ese podría ser un caso. U otros casos análogos. Se presentan 15 testigos y dicen: este señor firmó este documento en nuestra presencia y nosotros atestiguamos. Yo, juez, si se trata de personas honorables, si se trata de testigos solventes, yo aceptaría el testimonio y diría: este documento tiene fecha. Otros casos análogos, ¿no? Análogos, claro, se deja a la libre imaginación y al ejercicio de diversas hipótesis, pero para eso está el criterio del juzgador. Hemos visto que el artículo 16 del Decreto Supremo 006 del 66 nos dice que las personas nos dicen que si se detecta la existencia de escrituras imperfectas u otros títulos que tengan fecha cierta y que tengan más de 5 años, se pedirá el título correspondiente. Pero para esto de la expedición del título correspondiente, a continuación se establece una especie de orden, una especie de gradación, una especie de prelación. En primer lugar, si hay un titular que tiene un documento que reúne las características que acabamos de comentar, a ese le doy el título. ¿Ya? Si tiene más de 5 años lo tiene, así lo veo yo. En segundo lugar, el actual titular tiene un documento, pero no tiene ese su documento 5 años, pero sí ha podido reunir, conseguir, colectar documentos que muestran el tracto. ¿Ya? Entonces, en ese caso se aplica el numeral 16.2, que nos dice:
Cuando hay esta circunstancia, no basta, no es necesario, no es exigible que tenga 5 años de antigüedad el último documento o el anterior, sino basta que el primero tenga más de 5 años para que tú le des el título a ese actual titular que no tiene un documento con más de 5 años de antigüedad. En tercer lugar, se pone el caso de la ley de que los titulares que fueron ya no están vivos, los que aparecen en los documentos ya no están vivos, entonces se da al heredero o a los herederos previa sucesión intestada o previa exhibición del testamento. Y por último se pone en caso la ley de que exista un titular que haya ido comprando pedazos del predio. A lo mejor el predio pertenecía a 5 personas, convenció primero a una, logró comprarle su parte y así ha ido comprando fracciones incluso individualizadas físicamente. Entonces, si él puede probar que esos 5 instrumentos corresponden al predio, están dentro de los linderos del predio, a él se le da el título. Esa es la solución que a partir del año 2006 se aplica a la formalización de centros poblados. Cuando no hay propietario que acredite propiedad, entonces se regresa al Decreto Supremo 013 y a quien demuestra tener posesión directa, pacífica, pública y continua por más de 1 año, a ese se le da el título, cuando nadie ha podido acreditar propiedad sobre el predio. ¿Ya? Todo este conjunto de acciones y reacciones, de impugnaciones posibles, funciona. Esta es la cuarta norma que quiero mencionar simplemente de manera muy rápida, pero para que ustedes tengan una idea cómo esas impugnaciones de las que hablamos, esos reclamos de los que hablamos, están gobernadas, están reguladas por una norma especial de COFOPRI, para COFOPRI, que es el Decreto Supremo 039. Entonces, hemos comenzado viendo el Decreto Legislativo 803, que con su modificatoria fue recogido, con sus modificatorios fue recogido en el Decreto Supremo 009, después hemos visto el Decreto Supremo 013, luego el Decreto Supremo 006, y ahora, por último, para tener una idea de cómo funcionan las impugnaciones, las reclamaciones, me quiero rápidamente referir al Decreto Supremo 039, que es una especie de ley de procedimientos generales administrativos. ¿Recuerdan ustedes la ley 27444? Esta es una especie de ley 27444 para COFOPRI, normas especiales de procedimiento para COFOPRI. Es una especie de código, así como los litigantes de derecho común tienen su código procesal civil, los contendientes ante COFOPRI de sus reclamos y de sus controversias tienen su propia norma procesal contenida en el Decreto Supremo 039 del año 2000, dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 28 de julio del año 2000. Muy próximo a cumplir 12 años en este mes. ¿Qué cosa contiene en la práctica lo llamamos a este decreto, a este reglamento que aprueba este decreto, lo llamamos reglamento de normas, nada más. Ese es el nombre con el que se le conoce en el lenguaje y en la práctica diaria. Reglamento de normas para el conocimiento y solución de los medios impugnatorios. Contiene principios procesales, se han recogido algunos principios procesales de la Ley de Procedimientos Generales Administrativos, luego establece un concepto sobre lo que es el debido proceso, luego indica quiénes son los sujetos activos, cómo se pueden ejercer los poderes
cuál es el objeto de los medios impugnatorios, y por último, se considera como medios impugnatorios pues, la apelación y la queja, ¿no? Y por último, se considera la existencia necesaria de dos instancias, esto respondiendo, como decía, al principio constitucional de buena justicia y de debido proceso. Dos instancias necesariamente, las jefaturas zonales en una primera instancia y en una segunda instancia administrativa, el Tribunal Administrativo de la Propiedad de Cofofri. Esto ha sido, queridos colegas, a grandes rasgos, una visión rápida, resumida, espero que satisfactoria, de la formalización de centros poblados. Muchas gracias. Estoy a disposición de ustedes para absorber cualquier pregunta que pudiera haber. Sí, colega. Bueno, respecto al denuncio minero, como usted sabe, no afecta a la superficie. Pero si esto hubiera sido materia de una invasión en un bien privado, esto en el proceso 1 debió esclarecerse, pero no ha perdido la oportunidad, salvo que hubiera prescrito la acción. Pero antes de haber prescrito la acción, el propietario tiene el derecho de plantear reivindicación o de plantear, bueno, si son títulos que han sido otorgados por Cofofri, solamente tendría derecho a la reparación. Eso dice la ley. ¿Ya? Sí, correcto. Sí, sí. Respecto a la definición que dio sobre la posesión directa, quedó claro, esa posesión directa acaso no es a título de propietario. No tiene que probar que es a título de propietario. Simplemente tiene que demostrar que él está. La exigencia de a título de propietario se hace para prescribir. Pero en realidad él sabe que lo está ejerciendo como propietario. Porque si ejerciera la posesión como propietario, no estaría realizando los trámites de formalización. Él está en pos precisamente de conseguir la formalización de esa suposición. ¿No? Pero es interesante su reflexión. Gracias. No hay un mínimo. No hay un mínimo. Sí. Las regulaciones sobre censos tienen otro concepto de centro poblado. Consideran que centro poblado es toda aquella agrupación de más de 2.000 habitantes. Sí. Pero eso es para fines estadísticos. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiera más, les reitero mi agradecimiento. Aquí hay una pregunta. Los asentamientos, digamos, informales después del año 2006, y ahora, ¿cómo se van a regularizar? Usted puede imaginarse cuánta tarea hay de los anteriores a ese año, de manera que todavía no se ha dispuesto nada sobre esos posteriores a esa fecha. Hay muchísimo todavía por formalizar de tiempos anteriores, de tiempo previo. ¿Ya? Sí. Creo que es una realidad. Pero cuando uno se dirige a estos padres familiares del país, usted sabe que Cofofri ha cometido una serie de irregularidades. Lamentablemente, todavía el problema que
decirle, en respuesta a su comentario, que hasta el momento, reitero la cifra, COFOPRI ha extendido 2.169.300 títulos. Eso significa que ha resuelto el problema de vivienda de más de 2 millones de peruanos. Ahora, no vivimos en un país de santos. Aquí no estamos todavía en el cielo. Quisiéramos estar, desde luego usted y yo y todos. En el país en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, puede haber cosas perfectibles, puede haber también deficiencias, pero la afirmación que usted hace en el sentido de que COFOPRI ha cometido una serie de irregularidades, no creo que sea tanto. Hemos leído 2 o 3 casos que creo que han pasado a la justicia, que han sido sancionados. Recuerdo que hay personas que pertenecían a COFOPRI que están en la cárcel por haber dispuesto de terrenos que no debieron disponer. Y como le digo, aparte de ese caso, o de 2 o 3 más que han sido mencionados, frente a eso tenemos 2.169.000 títulos. O sea que fallas, por decir de alguna manera, fallas o imperfecciones puede haber, pero si hacemos el balance de 2.169.000 títulos versus 3 o 4 casos denunciados públicamente, yo creo que a favor, en la balanza, se va a inclinar a favor de los 2.169.000, creo yo. Ahora, si se pudiera mencionar específicamente casos, sería interesante conocerlos y debatirlos, ¿no es cierto? ¿Algo más? Ahí terminamos. Señor representante del Colegio de Abogados de Lima, hace un reconocimiento al doctor Víctor Guevara Peso por su participación como expositor en el diplomado especializado en la formalización de la propiedad predial. Un fuerte aplauso para él.